Hola a todos y cada uno de los participantes dentro del foro Célula del Cuerpo de Cristo. Le damos la bienvenida. Como cada domingo ustedes y yo nos reunimos para adentrarnos dentro de las Escrituras, a estudiar, a investigar de todo aquello que nos ha dicho Dios a través de los profetas. Y cuando nosotros estamos hablando de investigar, estamos hablando de aquella gestión acuciosa que nosotros hacemos dentro de la Escritura, de la mano y siendo guiados y orientados mediante la palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Así las cosas, el tema que vamos hoy nosotros a ahondar un poco en ella es ¿qué es el hombre? El tema base lo tenemos en Salmos 8, versículo 4 al 9, dice lo siguiente en el ítem. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En este versículo, el rey David está siendo inspirado y está hablando y está haciendo referencia a aquel hombre perfecto, Jesucristo. Cristo como cabeza angular y piedra angular, base o fundamento del mundo terrenal y de la humanidad, está siendo referenciado por la voz del profeta David en este salmo. El hombre, como usted o como yo, somos seres creados perfectos. ¿Qué es el hombre?, se pregunta allí el salmista, para que Dios le visite. Adrián, bienvenido. A Tati, bienvenidos los que se van agregando. ¿Qué es el hombre? Nosotros, para poder hacer este estudio, partimos de la base de la palabra de Dios, o la Biblia, o las escrituras. Biblia, biblos, libros, 66 libros que nos hablan de toda la voluntad de Dios, nos habla del sentir, del pensar, de todo aquello que Dios le ha contado a la humanidad, de aquello que ha conversado, de aquello que ha exteriorizado, aquello que nos da información de quién es Dios, como por qué, para qué, de qué manera piensa, etc. Y dice la escritura en el referente que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo dice y está escrito en 2 de Timoteo 3, de 16 al 17. Es decir, esos 66 libros los inspiró Dios a hombres apartados, dedicados, que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que como recipientes, como vasijas de honra, como vasijas que sirven a su Creador. Dice por allá en Jeremías 18, Dios hace un cotejo, hace una comparación, un símil, y él dice, yo soy el alfarero. Y ese alfarero, como ese gran artista, capaz de levantar, erigir obra. ¿En dónde? En el barro. ¿Qué usa? Arcilla gredosa. Esa greda, esa masa arcillosa que tiene que todos los componentes de la creación, los 4 elementos de la creación están allí plasmados porque es allí donde está ese ADN de toda la creación. Y Dios decide, cuando va a hacer la máxima en este mundo terrenal, que es el ser humano, el hombre, en ambos géneros, hombre, Adán, viene de la raíz etimológica Adamá, tierra. ¿Por qué lo extrajo? Lo sacó de la tierra. Nosotros vamos a ver 2 momentos donde se extirpa o se extrae. Uno, al hacer al hombre, a Adán con M. ¿Por qué? Porque la creación, por allá nosotros vemos en las etimologías la Pachamama, ella siendo ese centro, ese epicentro. Entonces, como el hombre es señor de la creación, tiene que reconocerla en la tierra como tal, ese señorío, esa mayordomía que se le entrega, se le delega, se le comisiona. ¿Por qué? Porque el dueño de todo esto es Dios. Nosotros somos administradores o mayordomos. Y nosotros, al ejercer ese señorío, pues Dios dijo, vamos a extirparlo, extraerlo, sustraer, sacar como una especie de nacimiento para este mundo terrenal. Y entonces lo sacó de Adamá, de la tierra.
para que tuviera todos los atributos y pudiera ejercer así ese señorío. Hiciera bien el ejercicio de mayordomía o de buen administrador, no solamente de su vida y de la vida de los suyos, sino también de su entorno, del sostenimiento, mantenimiento y administración de su entorno, ser buen administrador. Por allá nosotros en las parábolas que nos habla nuestro Señor Jesucristo, nos habla del mayordomo infiel. Esos somos nosotros, mayordomos infieles, porque no sabemos administrar ni nuestra vida, ni nuestro entorno, ni sus recursos. ¿Por qué? Porque estamos parcos, estamos distraídos, estamos en todo menos en nada, no conocemos bien cuál es ese propósito central por el cual nosotros somos puestos en este mundo terrenal. Y muchas veces estamos tan distraídos que se nos pasa la vida y no hemos hecho nada. Se nos pasa la vida y estamos cometiendo más errores que aciertos, porque nos hemos hecho desasertivos. No adquirimos ese valor, no somos agradecidos. Estamos cotidianamente lamentándonos. La Biblia habla de aquellos lamentos como ayes, los ay, nos volvemos quejosos. Todos nos quejamos de todo. Todos los seres humanos somos pecadores, dice la Escritura. Todos los hombres son pecadores. Entonces, en esa premisa, ya nosotros debemos de ser conscientes de que debemos empezar esa transformación. Debemos empezar a regir y a operar esos cambios, aprender a regirnos sobre las leyes, no solamente las leyes de la naturaleza, las leyes humanas, sino las leyes divinas, que son las que rigen todo este universo. Nosotros, esta es una franja de fe. Entonces, en esa premisa, partimos de que todos los 66 libros, nosotros los conocemos como Escritura, como Biblia, es la palabra de Dios, la voluntad de Dios manifiesta, es la boca de Dios, es la que nos dice y nos narra todo aquello que Dios ha revelado en este mundo terrenal, respecto de su reino, respecto de Él, respecto de su Hijo, respecto del hombre, respecto de la creación. En esa premisa nos remitimos a Génesis 1 y vemos cómo parte todo de expresiones. Cuando estamos hablando de expresiones, estamos hablando de palabras lanzadas, órdenes, remas. Y vemos que esas expresiones que han sido dadas, entregadas, se van, como la palabra de Dios tiene poder creativo, Él es creador. Nosotros, criaturas, obra de su creación. Entonces, cuando Él va a hacer al ser humano, decide, no voy a dar una expresión, hágase el día, hágase la luz, hágase las lumbreras, hágase la vegetación, etcétera, ¿no? Dice, hagamos. Allí estaba Dios, ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo Dios uno, porque los tres uno son, el gran océano del universo, supra-universo. De allí estaba ya designado que una gota de su chispa se iba a desprender para venir a redimir en forma de hijo, la manifestación de Dios en el hombre para redimir al hombre, porque el hombre se quedaba corto en cuanto a acatar, obedecer las leyes. Difícilmente obedece las leyes de la naturaleza, difícilmente obedece las leyes humanas, porque es muy dado a la rebeldía, a la insubordinación y a la insurrección. Sin embargo, Dios atendiendo y teniendo conocimiento, conocedor de principio a fin y conocedor de todo y cada uno de los humanos, decide enviar a su hijo. Y su hijo, antes de ascender, dice, no se preocupen. Yo voy a rogar a nuestro Elohim, nuestro Padre, ¿para qué? Para que envíe mi Santo Espíritu, su presencia en todos. Y por ahí en Joel 2 profetizado esa llegada del Espíritu Santo porcionado a cada ser humano, la segunda porción. Y en el aposento alto vemos cómo estas 120 personas, y de ahí hacia adelante empieza todo el despliegue, la obra de Dios buscando su iglesia. Yo los busqué
No me buscaron ustedes a mí, dice Dios. Yo los busqué. Fui yo quien los busqué a ustedes y los llamé con nombre propio. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer. Eso dice la Escritura. Nosotros pues partimos de allí, de que la Biblia nos dice en Génesis 1, 26, 27 al 28, y nos va a hablar de la máxima en la creación del hombre, que es parecido, no igual a Dios, sino parecido. Semejante es similar, parecido, no igual, similar. ¿En qué somos similares o iguales? En que nosotros también somos tripartitas, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Más adelante lo vamos a ir desarrollando para que así vamos nosotros como comprendiendo este tema. Porque a veces hablamos por hablar, pero no comprendemos. Y necesitamos leer la palabra para saber qué es lo que referencia a ella. Shema Israel dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces estamos hablando del término Ejad, un Dios como el racimo de uva frente a cada unidad de ellas que forma un solo cuerpo. Así, nosotros y Cristo en el Padre. Nosotros, cuerpo de Cristo, cabeza de Cristo, Elohim. Y esa es la composición de nuestro Dios. Por eso somos cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros miramos, intentamos analizar cómo estamos conformados, constituidos. Entonces vemos una máquina perfecta. Estamos hablando del cuerpo terrenal y entonces vemos cómo el cuerpo terrenal tiene cualquier cantidad de millares de células, pero también tiene órganos visibles. También tiene su sangre que irriga todo su cuerpo, pero también tiene un alma que es el que lo anima. Cuando el alma se desprende del cuerpo, entonces el cuerpo queda un ente, una cosa. Dice en las leyes humanas terrenales, más que todo, en cuestión de bienes. El cuerpo es un bien, una cosa. Cuando está fuera, el alma. Y empieza a descomponerse porque empieza su proceso de putrefacción. Cuando nosotros vamos y miramos las diferentes cirugías, si es una cirugía craneal, entonces miramos la manera como esa fosa craneal contiene esa masa cefálica, esos dos hemisferios, el callo cefálico, el cerebelo, etc. Cuando vamos a mirar el resto de nuestro cuerpo, vemos que está previamente formado, músculos, tejidos, tendones, huesos, y esa osamenta bien constituida. Miramos la médula ósea, miramos la manera magistral, de una manera extraordinaria, esa máquina tan perfecta. Miramos el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el endocrino, el linfático, etc. Miramos nuestros órganos, hígado, riñones, páncreas, estómago, esófago, intestinos, amígdalas, tiroides, vaso, riñones, pulmones, corazón, hígado, páncreas, etc. Una máquina, pero que si no está el alma en él, no funciona. Todo esto lo hizo alguien. Entonces tenemos a la luz de la ciencia muchas teorías, la teoría evolutiva, la del Big Bang, la evolutiva, la de Charles Darwin, la de Mendel, etc. Nosotros tenemos la creacionista y nos movemos en la fe, en el dogma de la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Convicción. 9. Y dice en el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos, dije, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que le hay, que ahí está. Pero la naturaleza humana como tal es muy dada a dudar. De hecho, el pecado origen, causante de la caída del hombre, empieza por la duda.
seguido de la ambición, la codicia, la arrogancia, la soberbia, la desobediencia, etc. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si se pone duda, ahí en el mundo hay un refrán que dice, divide y vencerás. La duda es causa de muchos hierros, porque hace que temblemos como las gelatinas. Estamos aquí, allá, y pesamos como una espeletica de un lado al otro, de un lado, y de todos lados sacamos, y eso volvemos caos, porque el enemigo es el rey del caos, es el dios de la mentira, es homicida, etc. Ustedes ya conocen aquellas vicisitudes y características o cualidades del enemigo. Él es ese ente acusador que el ser humano tiene para probar, prueba, tentación, para probarle a Dios que nosotros no, para probarnos a nosotros que no hemos cambiado o no queremos cambiar o no hemos hecho el mérito, no hemos hecho el intento, somos perezosos, estamos acostumbrados a que todo nos lo entreguen ya hecho, etc. Nosotros pues debemos tener en cuenta qué somos, cómo somos y por qué somos. ¿Qué hizo Dios? Él dijo, yo no quiero, ya hice la creación, di la palabra creativa con poder de creación y se hizo. Pero con el hombre yo me quiero involucrar. Yo quiero que este ser humano tenga unas bases sólidas, sea parecido. Por allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se nos habla del adversario y cómo fue creado el adversario, cómo termina, no termina, sino de dónde emerge ese adverso, ese antagónico, ese Satanás, etc. Y prácticamente con lo que él cae es la manera y la estrategia que usa para que el hombre también ceda a sus deseos. ¿Y cuál era? Que cayera de la gracia de Dios. Pero soslayó, dejó de lado, no tomó en cuenta que Dios tenía un plan B, un plan que todo cursaba dentro de lo que él había dicho o había concebido. Es decir, que todo estaba previamente calcado, realizado. Ya todo estaba hecho. Entonces, la palabra de Dios es inspirada por Dios, luego lo que hay en ella es sí y es amén, dice la palabra. Y también Dios nos recalca que nosotros también en eso tenemos que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Es decir, tomar firmeza y tomar parte. Por allá le dijeron a Cristo, por allá hay alguien que está haciendo milagros, señales y demás en tu nombre. Él le dijo, el que no es contra mí, conmigo es. Entonces, tomar parte. Eso es fe. Nosotros tomamos esa decisión en ejercicio de libre albedrío, libre arbitrio o libre manifestación de la voluntad. Es decir, aquellas acciones que dicen y hablan de aquellas elecciones que nosotros hemos tomado de manera responsable. Porque cada elección, cada decisión que nosotros tomamos, tenemos que hacernos responsables de ellas. Dicho esto, entonces empezamos por Dios tomó del barro, no cualquier barro, porque él se compara con el alfarero. Y el alfarero usa arcilla gredosa, maleable, aquella que se deja manejar, pero también aquella que no se daña o se quiebra, sino que fácilmente puede erigir aquellas grandes vasijas. Y Dios nos compara a nosotros también como vaso frágil. Cuando está hablando del matrimonio, dice que le dice al hombre que cuide a su esposa o a su cónyuge o a su compañera como vaso frágil. Mujer como vaso frágil. La mujer no está haciendo referencia al género mujer, sino a ese Adán inicial donde estaba implícito el hombre y la mujer, ambos géneros. Allí ese vaso frágil, ¿por qué? Por la fragilidad frente a la muerte, frente a la vejez, frente a la enfermedad. Ese vaso frágil, ¿por qué? Porque es temporal, es una morada temporal
en este mundo terrenal de 120 años, Génesis 6:3. Ahora bien, dicho esto, entonces partimos de que el ser humano fue creado y diseñado en su segunda etapa, que es esta etapa terrenal, ¿para qué? Para un propósito. Y se le dio este cuerpo. Un cuerpo terrenal para una segunda fase. La primera fase es antes de nacer. Cuando el feto está en el útero materno es el nasciturus, el por nacer. Pero antes de estar en ese útero ya existía en aquel banco o aquel lugar de los tesoros donde se reposan cada alma. Y hay una etapa previa y esta es la segunda etapa. El hombre, género hombre masculino, su función es procrear, no es creador, procrear. La mujer concibe, es casa, lugar para preservar la vida, pero también se gesta allí la vida. Nosotros pues ya empezamos a ver cómo estamos constituidos. Y dice en Génesis 2 que luego de haber tomado, dice, hagamos, nos involucramos, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, se involucró en la formación del hombre, dice, insuflemos. Muchos interpretan este versículo, dice, Él le preguntó a los ángeles, Dios no consulta, Dios hace, Dios crea. Por eso es Dios, no hay sino uno solo. Él es Dios de todo, no de algo, sino de todo, no de parte, todo. Él no consulta, él toma decisiones, es discrecional y en el ejercicio de Dios, entonces se empieza a orar. Ahí está hablando ese Dios tripartita. Porque Dios es de principio a fin y de todos los tiempos. Ahora bien, hagamos al hombre, Adán, a imagen y semejanza nuestra. En ese solo cuerpo, dice, e insufló hálito de vida, ruach, viento. Puede ser un símil fácil frente a la persona profesional encargada de trabajar el vidrio. ¿Qué hace esta persona, este hombre, esta mujer? Ellos insuflan sobre ese vidrio que ya ha sido, que está una masa y que ha sufrido ese proceso de calentamiento del vidrio para volverlo una masa a forma, para luego de tenerla en esa herramienta, insufla aire, viento del interior para esa vasija, para que esa vasija contenga ese viento y se forme aquella botella, vaso, el recipiente que van a formar. Es un símil para dar una idea de insuflar. Es decir, ¿qué insufló? Su ADN, una chispa de su ADN en el hombre que lo hizo ser viviente, un ser vivo. Entonces, lo que está diciendo allí es que Dios es inmortal y al insuflar hálito de vida hizo un ser inmortal. Por lo cual, cuando el hombre se insubordina, dice la palabra de Dios que todo aquel que desobedece o infringe, desobedecer es infringir la ley, y la ley es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, muere irremisiblemente. Por eso, en esa sentencia que se pronuncia en Génesis, del 3 al 25, le dice, se ve cómo en ese instante se profieren varias sentencias. Una mujer, es decir, una parte de ese Adán con M, porque ya están separados el Ish e Isha, varón y varona. Entonces, esa parte, la mujer es la humanidad en ambos géneros, pecó, se hizo acarreador de muerte por desobediencia, por insubordinación o insurrección, porque soslayó, infringió, soslayó el consejo de Dios, la orden de Dios, el mandado de Dios, infringió la norma y por ende tiene que sufrir muerte. Pero ¿qué hizo esa humanidad en Eva? Darle a Adán, prototipo de Cristo,
Y Cristo toma el pecado de la humanidad en sí y tiene que morir. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente herirá tu calcañar, calcano, y él horadará, pisará, cortará, hollará tu cabeza, porque eso vino Cristo, a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Colosenses 2:14 y 15 dice, anulando el acta y los decretos que nos son contrarios, despojando principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Génesis 6:12 dice, y los enemigos del hombre, si ustedes no tienen pelea contra carne o sangre, no es seres humanos contra seres humanos, que son los que tenemos carne y sangre, cuerpo y sangre, no. Es contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Esos son los enemigos reales del ser humano. Dicho esto, entonces nosotros fuimos creados perfectos. Dice, y ustedes van a ver en Génesis 1, cómo Dios cada vez que realizaba algo, lanzó la expresión, dijo, y todo le pareció bueno. Cuando estaba creando, ¿qué hizo él? Cada vez que revisaba, vamos a leer en el verso Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el verso 12, sección B, y vio Dios que era bueno. Cuando hizo todas las semillas, miró los subgéneros de semillas, las hierbas y las especies distintas de la hierba, y le pareció que era bueno. En el verso 18 dice, creó las lumbreras, la luna y el sol, y dice, y vio Dios que era bueno. En el verso 21 dice que creó todos los monstruos marinos y lo que se mueve en las aguas, está en el territorio de agua, y dice, y vio que era bueno, tierra, mar, aire, bueno. Cuando hizo al hombre, en el verso 32, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno y en gran manera. Ya había hecho el hombre. Él no hizo el hombre malo. Él lo hizo en gran manera bueno, perfecto. ¿Por qué lo hizo en gran manera bueno? Porque de él, de su interior, insufló su ADN y es la inmortalidad. No lo hizo para morir. El hombre, en el ejercicio del libre albedrío, porque nosotros vamos a ver en el verso 2:7 que él lo crea, vamos a leerlo a la cápite, dice así. Entonces Jehová Dios formó, talló, moldeó, levantó, erigió esa masa y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces lo animó, y luego de animarlo vamos a ver que él va a conversar con él y le da una serie de instrucciones, y la primera de ellas, que es la primera ley, que la primera ley, la segunda ley que se le está entregando, porque la primera ley le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces, el mar, las aves del cielo, señorear, ser juez, llénela, prolifere y de fruto. Fructificar y multiplicaos pareciera, pero hay una disyuntiva. Frutos y multiplicarse es procrearse. Y frutos es cumpla su propósito, de resultados óptimos, porque se le va a entregar esa mayordomía. Sea Señor, sea juez. Son los atributos que le competen a Cristo. Él es el juez, Él es Señor. Nosotros somos sus múltiplos. ¿Por qué? Porque nosotros somos su cuerpo. Así como las células se van proliferando, nosotros también tenemos que proliferarnos. Y dice, sojuzgue, sea Señor, habítela.
ser administradores, pero no sabemos ser buenos administradores de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra familia. No nos hacemos responsables de nuestras acciones. Siempre estamos mirando a quién echarle la culpa. La culpa la tuvo la vaca. Echarle la culpa de nuestros actos a otro. Pero no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones o de nuestra inmadurez o de nuestros pecados. Eso no lo hacemos. Nosotros vemos cuando Dios llama al hombre, porque ellos tenían una unión común. Es decir, habían trabado una amistad íntima del padre al hijo, del creador a su criatura. Una amistad, esa amistad trabada de confianza. Tal era la confianza que hizo este mundo para ese hombre, para la humanidad. Hizo este mundo para tener un lugar, para darle. Le ofreció un lugar habitable, un lugar rico, abundante en aguas, en frutos, en animales, en oxígeno, etc. No terminaría de decir todo lo que Él hizo de esta habitación, de este lugar de habitación. Ahora bien, y de la habitación como morada de nuestro cuerpo. Son insondables y no alcanzaría los días de nuestra vida para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Este mundo fue creado y nos dijo a nosotros, oiga, yo hice este mundo. Fructifiquen, multiplíquense, llenen, sojuzguen, sean Señor en tierra, mar, aire. Les he dado toda planta, todo árbol, toda semilla, para toda bestia, cielo, mar, aire, para que coman. ¿Y qué hacemos nosotros? Destruir, parecemos los roedores, lo que no dañamos, lo comemos, etc. Tenemos que aprender. Y empieza a trabar esa amistad luego de que lo hizo. Y el segundo mandato que le dio fue, de todo árbol que hay acá, de todo lo que existe en este mundo que le he hecho para usted y he diseñado para usted, únicamente le voy a prohibir que consuma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comas, ese día ciertamente morirás. Ello está escrito en Génesis 2:17. Pero, ¿qué pasó ahí? Ahí también estaba el enemigo en ese Edén. Y vemos nosotros ese juego de palabras. Edén, Adam, Adamá, Is e Isha. Ese lugar, paraíso, ese lugar delicioso. Y una vez le dice y le da este mandato, le dice al ser humano, no es bueno al hombre que esté solo. Voy a hacer, ¿sí? Voy a formar. Dice, le haré, voy a hacer. Entonces iba a tomar de la misma arcilla y hacer otra vasija, que podía haber hecho lo mismo de la arcilla, algún sobrante, hacer una mujer. No, él la quería que emergiera de él, porque si la hubiera hecho fuera, si emergiendo de sus sueños, de sus anhelos, de sus mejores deseos, la destruyen, no quiero ni saber si la hubieran hecho. Así hubiera sido de esa misma masa del sobrante, lo que hubiera pasado con esa mujer. Dice, le hizo caer en un sueño profundo, es decir, voy a operar, voy a sacar de él la ayuda idónea, adecuada, aquella que se ensambla, aquella que está preparada para ensamblarse, para trabajar mancomunadamente, para ser leal, para ser honesta, para hacer mancomunadamente trabajos, etc. Eso es el matrimonio. Por eso, luego de haber dicho esto, habla del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio habla del matrimonio del hombre con la humanidad. Isaías 54:5. El Señor tu Dios es tu marido, le dice a la humanidad. Habla de un matrimonio. Dios y la iglesia.
como a novia ataviada, como a novia desposada, leemos en diferentes partes de la Escritura. Esa es la razón porque ese es el orden cronológico del que se está hablando en las Escrituras, porque esa mujer es la humanidad. Y le dice a Adán, oiga, allí no estaba Eva, sí estaba dentro de Adán. Ahí estaba, se legisló para ambos. Entonces, también estaba el enemigo, pero conocedor de todo, pero príncipe y rey de la mentira, homicida desde el comienzo. ¿Por qué homicida desde el comienzo? No apuntaba hacia Caín, que fue el primer homicida, no. Hablaba de ese momento en el Edén, porque ese día condenó a muerte, ese día ocasionó la muerte de la humanidad. Entonces, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No era que él no supiera, no era que desconociera porque estaba allí presente. Nosotros vamos a Job 1, Job 2, que dice que se presentaron los ángeles y demás, y entre ellos estaba el enemigo. Él también es hijo de Dios, es creación de Dios, porque Dios es Dios de todo, no hay nada fuera de su contexto. Y le dijo, ¿con qué has considerado a mi siervo? Ya Dios sabía que él iba allá. Se le adelanta un poquito y le dice, no, pues lo que pasa es que usted lo tiene consentido y lo protege, lo sobreprotege, pues él no va a renegar, él no tiene necesidad de nada. ¿Será que el enemigo tienta a Dios? No, era un plan. Todo estaba dentro del plan. El enemigo es el órgano de prueba, el órgano acusador, el encargado de nutrir ese expediente probatorio en contra de cada uno. ¿Y cómo lo nutre? Pues con nuestras acciones o omisiones que significan infracción a la ley, que van en contravía a lo legislado por Dios, es decir, aquello que está en contravía a la Escritura, a los mandamientos o mandatos o mandados. Mandamiento, misbod, misbad, y en plural o en singular, si es uno son varios. Nosotros pues tenemos que mirar a la cara desnuda de cómo el enemigo es un hábil diestro en hacer y en nutrir ese abanico probatorio, y nosotros lo estamos ayudando porque cada día estamos registrando con nuestras acciones entre aciertos y desaciertos, entre obediencia y desobediencia, estamos reescribiendo nuestra vida. Y ese libro se llama el libro de los hechos de nuestra vida, que es otro que va a hablar en contra nuestra, porque todos los días se está reescribiendo nuestras acciones en él. Y entonces ella llega y se va de legisladora. La humanidad siempre aumentando en ambos géneros. Allí están identificados ambos géneros, el hombre y la mujer. Ya está separada de Adán, que es Cristo. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida. El hombre natural, el hombre espiritual, el hombre terrenal, el hombre divino. Y es allí donde nosotros empezamos a mirar el proceso del ser humano. Y dice que una vez Dios vio que el hombre ya había caído, entonces va a buscar, llega, hace como si fuera ocasional, circunstancial, pero Dios no trabaja en el azar, en la suerte. Todo en él es un plan. Entonces, ¿dónde estás? En Génesis 3:9. Y él estaba ya escondido porque el pecado hace la cobardía. Y en su ingenuidad, a pesar de que ya había entrado la maldad, pensó que había o podría existir un lugar en el cual él se pudiera esconder. Pero dice por allá en palabras del rey David, dice, ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? En el cielo, en la tierra, en los abismos, en la muerte, en ningún lugar. Porque en todo lugar estás tú. Él es Dios en todo. Por eso es omnisciente, omnipresente, omnimodo, omnipoderoso, omnipotente. Y es allí donde nosotros vemos que el hombre se queda corto a la hora de concebir la grandeza de Dios y el poder de Él. Y lo primero que dice es, al ver que no hay lugar,
que el miedo está acusando, la conciencia está redarguyendo a través del miedo, entonces le dice, estaba desnudo, me escondí. La excusa, estaba desnudo. Estar desnudo, no tener un cuerpo terrenal, ya se está hablando de la gestación de un cuerpo terrenal para que pueda sufrir esa persona la muerte física, porque mientras esté en el espíritu no puede morir, la muerte física. ¿Y qué hace Dios? Y le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? No tenía por qué saber que estaba desnudo si no hubiese sido por el conocimiento que otro da, porque todavía no tenía conocimiento en sí mismo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Y entonces automáticamente le esgrime la primera prueba, le dije, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Más o menos. En otras palabras, desobedeciste. ¿Y qué pasó? La mujer que usted me hizo. Me lavó las manos. Hace el ejercicio de Dios con la humanidad, con Eva y Shah. La madre de todos los hombres, por allá le puso como el que estaba comisionado y delegado para nominar toda la creación, es decir, darle nombre a todo lo que existe, fue Adán, con M. Entonces él le va a dar un nombre a ella y nosotros vemos en Génesis 3:26 dice, y llamó Adán al nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Madre de todos los vivientes, ambos géneros. Entonces llamó y la mujer que dijo, la serpiente. Ella no dijo, oiga, yo me puse a escuchar, no, ella dijo, eso hace el ser humano en lo cotidiano, en lo coloquial. Siempre estamos o buscando excusas, que empezamos a verlas, o evadiendo responsabilidades, no queriendo asumir las responsabilidades a razón de la irresponsabilidad, inmadurez y demás, la cobardía. Y entonces pensamos que con eso nos lavamos las manos como Pilato. No, así no funciona. Llaman a la serpiente. Esa no dijo porque ya, como era una especie distinta a la del ser humano, entonces dijo, ¿por cuánto? Y empieza desde la cola hasta el inicial, la cabeza que es Cristo. Y allí se sentencia y se dice y se habla que de la muerte de Cristo al recibir el pecado de la humanidad para redimir, para salvar a la humanidad. Y dice en Génesis 3:21 lo siguiente, y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de piel y lo vistió. Una morada. Por ahí Cristo nos dice, en el reino de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para vosotros. Muchas moradas, el cuerpo espiritual, ese que nos quitaron para ponernos en este mundo terrenal y de ese modo nos sometieron como consecuencia de la desobediencia, la insubordinación, la infidelidad, la deslealtad, la irresponsabilidad, etcétera, a la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, la muerte en este cuerpo terreno. Pero como Dios es un Dios de compasión, de misericordia, tenía un plan, enviar a Adán. Pero esta vez no va a ser probado en la mujer porque ya ella no pudo pasar el examen, la evaluación. Esta vez va a ser probado él. Y vemos en Mateo 4, Lucas 4, que él presentó la misma prueba en los mismos 3 tópicos, o sea, las mismas 3 tópicos, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, y pasó invicto. El desierto es la tierra y es el cuerpo humano. Y en este mundo terrenal se probó nuestro tópico y salió invicto, y por eso es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero de Dios por la expiación de nuestros pecados. Entonces,
miramos cómo la Biblia es clara y habla. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, los libros, los 66 libros. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son, ratifica, ustedes creen y yo les digo, así es. Te dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Cristo. El autor de ese verso es Jesucristo, el Mesías. Yahshua HaMashiach. Porque, y está hablando otra vez nuevamente Jesucristo, dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. Está hablando en primera persona. Porque de mí escribió Juan 5:46. Nosotros pues vemos ello, que toda la escritura refiere, muestra a Dios. Habla de Jesucristo, habla del Cordero de Dios, Isaías 53, y todo desde Génesis, ya partimos de aquí, ya está hablando y está apuntando, nos está revelando. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán insignia entre vuestros ojos, los mandamientos, la ley, la palabra de Dios, que no son 10 mandamientos, son de Génesis, Apocalipsis, una cantidad. Porque él dijo, yo no vine a abolir la ley de mi Padre, yo la vine a cumplir. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ello está escrito en Deuteronomio 11, del 18 al 20. Nosotros vamos viendo la importancia de todo lo que Dios hizo en el hombre. Hizo un ser humano, lo hizo perfecto, porque a él le pareció bueno en gran manera, eso es perfecto. Lo hizo perfecto, le dio el don de la inmortalidad del alma, porque le insufló de él, de su ser de él, de su yo, porque él es el yo soy, de su yo de él, le insufló una chispa de su alma. Entonces, la inmortalidad en la vida después de la muerte. Eso es lo que hay. Porque se cree, nosotros, los que profesamos esa fe, creemos en la justicia de Dios. Justitie, darle a cada cual lo que le pertenece. Pero la justicia es Cristo, Él es el justo. La justicia personificada. En aquel momento también estamos creyendo en esa inmortalidad que Él nos inyecta. No me quitaron ustedes la vida a mí, yo la ofrendé. Yo la di, pero también volví y la tomé para resucitar. Del mismo modo como Moisés alzó la vara, hablando de Cristo resucitado, de ese modo Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Bendito su nombre por siempre. Entonces, esos atributos de los que nosotros gozamos, que son cualquier cantidad de atributos, pero los únicos que no lo conocemos somos nosotros o no lo sabemos usar, hacer usanza de ellos, no lo sabemos esgrimir, no lo sabemos apropiar, porque cuando estamos alejados de Dios somos bastardos, no tenemos derecho, no somos herederos, entonces no tenemos nada. Sin Dios nada podéis hacer, dijo Cristo. Entonces, es un símil a un ser que se concibe en el vientre de su mamá, pero en ese momento ese ser es un cigoto, un feto. No porque no lo veamos, no tiene vida o no es una persona. Ese es su comienzo. Ya allí existe. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra en Jeremías. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene muchos atributos. Sin embargo, no hace uso de ellos. Eso no quiere decir que no los vaya a utilizar. Lo que quiere decir eso es que cuando él nace, esos atributos los va adquiriendo en el proceso del desarrollo y del crecimiento, es decir, la capacidad. Cuando un niño está infante, tiene una incapacidad relativa porque tiene que esperar a la capacidad que le da la ley humana en cuanto a la madurez
Esa masa cefálica tiene capacidad de hacer los procesamientos, de identificar y demás. Eso es madurez a razón de la adultez. Y puede tomar responsabilidades. No solamente va a tomar derechos, sino va a tomar responsabilidad de sus acciones. Ese ser que estaba allí gestando, ese es el potencial que hay en él. Así el hombre, cuando el hombre, Dios lo creó, él, mientras no sepa, mientras no desarrolle, no tenga el conocimiento y adquiera el conocimiento de su potencial, entonces no somos nada, porque estamos alejados de él. Andamos, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, pero no tiene idea de aquellos derechos. Esos atributos solo van a ser empleados o usados cuando esta persona adquiera esa madurez en el ámbito espiritual, como el infante en el ámbito terrenal, cuando nace. Y empieza a adquirirlos a razón de su desarrollo intelectual, físico, a razón de la edad y a razón de la capacidad o madurez mental. Así las cosas, empezamos a ver que nosotros los hombres, Dios nos creó de lo mejor. Una vez me decía alguien, oiga, si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos sacó? Es que el barro, qué suciedad. A ver, si buenas. Empezando que no era barro. Es el discurso que hasta este momento tenemos y todavía no hemos alcanzado el potencial para desarrollar. Salmo 144:3. ¿Qué dice? Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú le tengas en cuenta, o el hijo del hombre para que pienses en él? Como en este momento hemos visto parte de su ser. Como cuando nosotros los humanos, un símil, tenemos nuestros hijos y un hijo nos dijera a nosotros, ¿qué somos para ti? Y no escatimaríamos ni la vida para darle a ellos. De hecho, todos los días de nuestra vida van a ser nuestros hijos y todos los días de nuestra vida estamos trabajando con amor, con responsabilidad, con respeto, con dedicación, con compromiso para hacer de ese criaturo, porque nosotros no los creamos, pero los procreamos y entonces tenemos la obligación moral. La ley de los hombres dice que termina a los 18 o a los 25 cuando tienen proceso de universidad, pero no son 25 años. Nuestros bebés de 101, de 100, de 80, de 50 serán nuestros bebés, porque les amamos insondablemente, inmesurablemente amamos a esos seres. ¿Cómo nos amará Dios? Y dice en palabras de Cristo, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿qué hombre es aquel que si su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide un huevo le dará una serpiente? ¿Por qué? Si le pide pan le dará una serpiente y le pide un huevo le dará un escorpión. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, no importa el estrato social, siempre vamos a batallar por darle lo mejor a nuestros hijos y darle bienestar o estar bien, ese estado de confort para la realización de sus anhelos y de sus sueños, de ser parte de su proyecto de vida. Ese es el amor de Dios, ese es el amor inmesurable. Salmo 103, verso 5 dice, no nos creamos nosotros mismos, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, nos creó Dios. Entonces, ¿qué es el hombre? Creación de Dios. Hijo o hija de Dios, primera de Juan 5:1. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Cristo, ese es hijo e hija de Dios. No un bastardo, sino un hijo legítimo. Esto cuando hablábamos nosotros anteriormente, antes, por ahí en el 54, se hablaba de legitimación y de bastardos. Ahora bien, lo que quiere decir que se está hablando de aquellos hijos dentro del marco moral, del marco de la ley. Ahora bien, el hombre goza de diferentes atributos y de diferentes facultades porque Dios se lo otorgó.
la facultad de crear, de generar vida, la facultad de alabar, de adorarle, la facultad de pensar, de soñar, de hablar, de expresarse, de caminar, de sentir, de amar, de odiar, etc. No terminaría. Ese es el potencial y la esencia del ser humano. Todo lo que se proponga dentro de la ley lo puede hacer. ¿Por qué eso es real? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está escrito en Números 23:19, que es la Torá, hace parte de la Torá, de la ley inicial. Y entonces dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y le pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Dice Dios. Nada es imposible. Pero nos cuesta, cuando estamos hablando del Mesías, de cómo fue posible que una mujer que estaba casada, pero es que está hablando de relaciones humanas y el dueño del humano es Dios. Por allá vemos nosotros al rey David y mandó a Urías al campo de batalla para que esta mujer enviudara y así no infringir la ley. Pero ¿qué pasó? Dios le vio y le dijo, usted es culpable, por lo cual demandó el primer hijo de ellos, muerte por muerte, ley talión, ojo por ojo. Nosotros vemos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces, Dios es perfecto. Él no deja nada al azar. Nosotros, pues, podemos hablar que cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, estamos hablando de que se desencajó, se desarraigó, se desenterró de la tierra, un nacimiento, una parte de él, es decir, su cuerpo. Por eso dice, polvo eres y al polvo volverá. El propietario, el quien le dio vida, de donde se emergió ese cuerpo, fue de la tierra. Y el espíritu retorna al Padre, a quien lo insufló, lo inoculó, porque a él le pertenece. Esto es que una vez terminado todo lo creado y que Dios aprobó que todo era bueno, el hombre lo que hizo fue, en el ejercicio, porque tenía la capacidad, ese era un atributo de él, el libre albedrío, es decir, reflejar en acciones aquello que ha pensado, aquello que ha sentido, pero no solamente accionarlo, sino hacerse responsable. Y ahí viene esa sentencia de muerte, que es la primera muerte. La segunda muerte no tiene poder a la persona que ha creído en Cristo, pues él es la vida misma y él se la otorga a quien él quiere. Y todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, es hijo, hija de Dios, y Dios le da resurrección. Le dije, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Por lo cual es abocado a retomar esa inmortalidad. Está hablando del alma. Así pues, aliento de vida. Bueno, como Dios es un Dios poder creador, luego hablar del hombre, no podemos indilgarle esa creación a fuerzas impersonales que no lo formaron ni a la evolución, ni al Big Bang, sino a Dios, a ese poder creativo. Ese hombre está compuesto tripartita. Nosotros lo acabamos de ver ahorita en Tesalonicenses 5, verso 26. Entonces, que reza lo siguiente, que el hombre está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Posee su ADN, sus células, moléculas, hidrógeno, protones, neutrógeno, electrodos, músculos, amenta, todo lo que ya se les he nombrado anteriormente. Una máquina impresionante, extraordinaria. Pero lo sustancial, la esencia en sí, su alma, es poder de Dios. Lo inmortal, el dueño inmediato, sería el titular de que quien lo ostenta reposando en el cuerpo, pero el titular es Dios. Lo sustancial, el cuerpo físico,
lo extrajo de la tierra. Por lo que nosotros debemos empezar a hablar de una vida temporal y de una vida espiritual. La temporal, Génesis 6.3, demarca la máxima en 120. Yo creo que menos, porque el enemigo toma mucha ventaja y por ahí 100 años. Bueno, ¿qué hizo Dios? Ya ustedes conocen el proceso, ya hay por ahí el estudio que ya está allí, que es el proceso de la formación del alfarero. El proceso en que va, mira el terreno para ver cuál es ese lugar apto donde hay esa tierra arcillosa, que es al lugar de donde están cerca los volcanes, que es esa espléndida arcilla maleable con todos los nutrientes, muy rico en todo lo que ya les nombré, y que luego de eso empieza a verter agua, que es simbólico, alegórico a la palabra de Dios o al poder creativo de Dios, que amasa hasta masajear una y otra vez para que sea maleable. Y una vez de ser maleable, entonces hace cortes para a ver si hay impurezas o no hay impurezas. Si hay impurezas, esos cortes. Luego de ese procesamiento de amasarla, entonces va a la maduración, es decir, a un recinto oscuro para atrapar costra, llamar costra, que es ese cuerpo como tal, alegórico al feto en el vientre de la mujer, y luego empieza a erigir el proceso de formación de ese ser hasta el momento en que nace. Algunas vasijas para usos de honra y otros para usos viles, porque Dios es discrecional y así dice su palabra. No podría ser yo de vosotros un vaso de honra y uno de vileza. Él es discrecional en su creación. Ahora bien, los términos que corren relevancia es yazar en el hebreo, que quiere decir formar, moldear, tallar, forjar, enmarcar. Es término muy referente, no solamente al alfarero en su profesión, sino apunta hacia ese poder creativo de Dios, donde Él se involucra literalmente con el ser humano para darle vida, insuflándole de su esencia, poder. Yo les decía hace un rato, como aquel hombre o mujer que trabaja el vidrio, insufla ese aire que sale de los pulmones, de su interior, y le da forma a ese recipiente, a esa vasija. Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus fosas nasales hálito de vida, Nishmas Haim en hebreo, y le convirtió consecuentemente en un ser viviente, Nefesh Hayah, Génesis 2.7. Ese Dios que te santifica por completo en tu ser a través de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que te santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice así en el ítem para citarlo literal. Y el mismo Dios capaz os santifique por completo, no una parte, sino por completo. ¿Cuál es esa completud? Dice, todo vuestro ser. ¿Y cuál es ese ser? Dice, espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo nos habla después de que somos. ¿Dónde lo dice? Y Él es ese Dios personificado. ¿Qué dice? En la resurrección las personas no se casarán, no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. No serán ángeles, no ha dicho eso. ¿Cómo? Similares, como cuando empezó el hombre dijo, parecidos, semejantes. Entonces está hablando de una vida eterna, es decir, la existencia, la siguiente fase de la vida. Por lo tal, esa animación de este cuerpo terrenal que nos hace hombres o mujeres en este mundo terrenal corporal, no es otra cosa que Él insufló su esencia íntima como Dios, nos dio ese aliento que emanó de su ser y le dio aire a nuestros pulmones, a nuestra cavidad pectoral, para que fuéramos seres vivos. Pero cuando estamos alejados de Él, somos personas irracionales, muy comparables al animal. Pero cuando estamos cerca de Dios, entonces llega esa segunda porción, hablada en Joel 2, 28, 29,
Y en Hechos 17 en adelante, que nos cita al profeta Joel y nos dice, el Espíritu Santo cayó en ese aposento alto donde estaban esas 120 personas y allí se le veía caer con medida, como la lengua de fuego es una medida de capacidad, como en lengua de fuego, y cada uno les escuchaba hablando en los diferentes idiomas o lenguajes. Recuerden ustedes que los idiomas y los lenguajes por allá en la Torre de Babel, porque fue lo que hizo Dios para impedir que el hombre concertara contra él y se rebeldizara nuevamente su creación, confundiendo así su lenguaje e impidiendo la comunicación entre ellos. Y es el problema que hay hoy en medio de la humanidad, que no nos comunicamos con facilidad, que no entendemos lo que hablamos, que no sabemos escuchar, que nos cuesta comunicarnos. Así pues, nosotros tenemos que luchar contra esa alma irracional o animal, en hebreo, nefesh behemit. Es decir, esa razón irracional en razón de esta sangre, de este cuerpo que contiene esta sangre que nos hace seres vivos en este mundo terrenal, este proceso fisiológico y químico que hay en este cuerpo terrenal, que es muy inclinado al Yeser Hará, a la maldad, a la iniquidad. Y es precisamente esa iniquidad y el pecado, la rebeldía, la necedad, la terquedad, la obstinación, la que nos aleja de Dios. Así pues, nosotros podemos entender que Dios quiso y quiere y querrá siempre. Él no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos. Y dice que todo lo que Él tiene en su mano nadie se lo arrebata. Pero ¿qué pretende de nosotros? Que nosotros demos ese uso de libre albedrío en ejercicio de la facultad y en el ejercicio de hacer, no solamente de mostrar a través de las acciones esa voluntad que está en mi pensar o en mi sentir, sino de hacerme responsable de las acciones y si yo me hago responsable, empiezo a trabajar en los cambios de transformación en aras de mejoramiento, en aras de elevación de mi alma, en aras de madurez o elevación espiritual. Por eso se habla de una segunda porción del Espíritu Santo, no como muchos creen que es como una métrica para ser mejor que los demás o en más cantidad, o cuando yo quiero un vestido y no quiero uno, sino ya dos por uno, no. Es el reconocimiento que nos da Dios. Una vez nosotros hemos deambulado por el mundo entre acierto y error, nos limpia y entonces a través de Jesucristo nos da esa adopción como hijos, nos inocula a través de su sangre que está escrita en nuestra mente y en los dos jambas, en nuestro brazo, la ley de Dios. Y que ello está escrito en Éxodo 7:12. Por allá nosotros vamos a mirar que somos más que un pedazo de carne irracional. Somos abocados a ser perfectos, a trabajar en nosotros, aunque somos una vasija frágil, como nos compara Dios y nos dice que como mujer, como el esposo a la esposa, debe amarla y protegerla como a vasija frágil. Sin embargo, es un vidrio muy resistente, es un material muy resistente, es apto porque él tiene la capacidad de sostener todas las temperaturas muy altas y sufrir todo el proceso de transformación como tal, que le hace resistente ante cualquier tiempo. La segunda porción, ya les hablaba yo en Hechos, esa porción es una medida de reconocimiento y de autenticidad, nos da la nacionalidad, nos hace auténticos, nos registra como hijos legítimos de Dios. Primera de Juan 5:1, Efesios 1:13 al 14, Segunda de Corintios 1:21-22, Joel 28 al 29 y Hechos 2:16 al 21. Demostrando así que nosotros podemos hacer ejercicio del libre albedrío y del dominio propio porque tenemos la capacidad, somos aptos e idóneos y tenemos la convicción, si tenemos la convicción de ser renovados, si tenemos la convicción de ser transformados, es decir, está hablando de un renacer. Por allá en Juan, verso 3, le están hablando a Nicodemo y le dice, un hombre ilustrado, versado, doctor en la ley, le está hablando a Cristo y le dice, tú eres el Mesías, esperamos a otro, tú eres maestro,
tradicionalmente, consuetudinariamente, una y otra vez, están abocados a enseñar. ¿Y de qué estás hablando? ¿De algo que no entiendes? ¿De algo que no comprendes? Y le habla del renacer, de la aceptación de Cristo como único camino, porque Él ese es el fundamento que quedó al descubierto, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en su segunda porción, como reconocimiento de hijos e hijas de Elohim. Ahora sí, nosotros podemos hablar en ese momento de un verdadero cristianismo, porque hemos entendido y hemos procesado y tenemos la capacidad de poder concebir lo que es el verdadero cristianismo. En este orden de idea, dice en Jeremías 18:2, se le está hablando a Jeremías y le dice, levántate y ve a la casa del alfarero. Ese levantarse habla de resurrección, como cuando Cristo levantó de los muertos. Vino a mi palabra y le dije, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. En Jeremías 1. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es comprender, casi que visualizar, tener la imagen visual de quién es Dios y de qué somos nosotros. Semejantes, parecidos de quién es Él. Y cuando nosotros nos apropiamos esto, en nuestra vida podemos entender. Y al poder entender que somos esos recipientes de nuestra alma, pero también recipientes del Espíritu de Dios, adquirimos la responsabilidad y el compromiso de trabajar mancomunadamente con Él para vivir en santidad, porque Él habita en lugar de santidad, no en lugar contaminado por el pecado. Lo que nos dice, por eso dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Esa es lo bello de la vida. Cuando nosotros empezamos a dignificarnos, a respetarnos como templo, cuando nosotros empezamos a mirar la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la santidad, libre del egoísmo, libre de la ambición, libre de la concupiscencia, libre de la envidia, libre de la idolatría, libre del pecado en todas sus manifestaciones. Porque ya hemos sido moldeados, nos ha tallado, nos ha forjado como el diamante. Solo otro diamante puede trabajar en él y ese diamante es Dios. Y cuando puede trabajar en él va a ser su obra magistral, va a tener ese sello indeleble. Nosotros lo podemos ver en nuestro código de ADN. Él como creador nuestro tiene ese Yod, Het, Bat, Hei en el hebreo, en esa cadena, en esa trenza genética, la firma de nuestro autor, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque comprendimos desde este mundo terrenal la importancia de lo que cada uno de nosotros somos. Adquirimos entonces de Dios ¿cuáles atributos? Inteligencia, poder, discernimiento, conocimiento, vigor, aliento de vida significa todo ello. Nosotros empezamos a ver ese obrar de Dios y cómo todos somos llamados en el nombre de Él para gloria suya, nos creó. No para gloria nuestra, no para trivialidades, no para perder el tiempo, no para banalidades, no para ilusiones, mentiras y demás. No, para Él. Como lo dice en Isaías 43:7. Todos los llamados en mi nombre para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Es decir, está utilizando 3 verbos. ¿Cuáles? Nefesh, formó. Es decir, aquella descripción a nivel del alma, aquella descripción que se relaciona con los instintos de la persona. Aquel nivel que se le da o se le designa al espíritu, en hebreo ruach, R-U-A-G, está hablando del aspecto emocional. Y aquello que refiere al alma en sí, la acción, los 3 niveles del alma. Empezamos a ver que somos tripartita, pero que también nuestra alma tiene esos 3 niveles. Vamos a hacer un referente para que más o menos lo tengan un poquitico más claro. Crear, formar y hacer serían esos verbos rectores. 1. Refiere. Neshama al pensamiento. Ruach a la emoción.
nefesh al instinto. Estos 3 niveles son fácilmente ilustrables, como cuando nosotros vemos a un cochero, vemos a ese hombre, vemos sus caballos, la carroza, el carruaje, vemos el pasajero. ¿Y qué hace cada uno de ellos? La carroza hace referencia al cuerpo humano. Este, por sí solo, si no está animado, no hace nada. No se puede movilizar, no puede expresarse, no puede moverse, no puede decidir. Quien dirige son las emociones, el cochero. El cochero es el encargado ¿de qué? De impulsar ese carruaje. Él le va a indicar si a diestra o a siniestra, rápido, despacio. Es decir, va a trazar los lineamientos, va a dar las instrucciones, va a tomar las decisiones, va a guiar, va a orientar, etc. El pasajero, Neshama, la esencia interior, nuestra alma. Nuestra alma es aquella que contrata al cochero, a la emoción. ¿Para qué? Para que ejecute. Y esa voluntad, que es la que va a guiar nuestra alma y le va a decir a dónde quiere que la lleve, qué es lo que debe de hacer, va a mover el instinto, las emociones y el pensamiento, es decir, va a mover ese cuerpo para llevarlo a su objetivo perseguido, lo cual es sinónimo de que nosotros somos llamados a tomar conciencia de la función de lo que nosotros hacemos en este mundo. Y tenemos que trabajar coherentemente lo que piensa, lo que